Buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera Baticonferencia del año 2021. Esta primera Baticonferencia afirma nuestro compromiso con los ganaderos, criadores, asesores y encargados de las lecherías y engordes, parte de la capacitación en estos tiempos que vivimos de pandemia. Esta primera Baticonferencia del año vamos a contar con una persona muy especial, una persona que se encarga netamente a la asesoría de ganado de engorde. Es el doctor médico veterinario zootecnista Raziel Leal. Es consultor en nutrición de rumiantes para México y Centroamérica, de la empresa Minerales y Nutrición Animal de México desde el año 1992. Es profesor de tesis de licenciatura y ponente en cursos de actualización de engorde de bovinos en corral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, casa de estudios en la cual obtuvo el título de médico veterinario zootecnista en el año 1991. El doctor Leal es especialista en nutrición de ganado de engorde en confinamiento, habiendo realizado en México diversas consultorías y conferencias sobre el tema. Actualmente brinda consultorías en nutrición y manejo de empresas que conduce alrededor de más de 800,000 cabezas de novillo en proceso de engorde al año en diferentes zonas de México. Y no hace mucho que estuvo por Centroamérica. Él nos va a hablar y de una conferencia que tiene como título Ganado de engorde en confinamiento. Entonces, sin mayor preámbulo, cedo la palabra al doctor Raziel Leal. Raziel, por favor, adelante. Muchas gracias. Es un honor para mí poder estar con ustedes. Agradezco al doctor García y a todos los involucrados, a Grupo Fileo, por esta ahora sí, charla que nos están solicitando, y pues voy a tratar de darles lo más reducido posible lo que es el tema de la nutrición y el manejo del corral de engorda. Nos ha tocado a nosotros en México la evolución y como le preguntaba aquí a los doctores, o les decía a los doctores, ¿verdad? Ha sido una evolución que viene de Estados Unidos y ha estado caminando hacia México, Centroamérica, y cada día más países se unen a lo que es el corral de engorda. Y pues es claro entendido, ¿verdad? Porque pues una carne de ganado de corral de engorda es mucho mejor que una carne de potrero, ¿verdad? Hay muchos tabús, que si es más mala, que si es más buena. La realidad es que es una carne sana, es una carne que está libre de antibióticos y todo lo demás, mucho más suave, y en realidad, pues sí se ha visto un buen negocio en el área del corral de engorda. Es algo muy diferente al potrero, conlleva a tener algunas otras enfermedades que no se ven en potrero. Hay que tener un buen manejo de comederos, un buen manejo de las dietas para poder entenderlas. Nosotros, al estar pegados a Estados Unidos, pues vimos mucho ese tipo de engordas, ¿verdad? Estas son engordas típicas de Estados Unidos. Estas son engordas típicas del norte de México. Es aquí en Nuevo León, donde ya más o menos tenemos el mismo tipo de ganado, instalaciones un poco más simples. Esto es el centro de México, que es donde yo trabajo actualmente. En este corral de engorda tenemos actualmente 170,000 cabezas, ¿sí? Aquí empezamos a ver algunas diferenciaciones porque tenemos más calor, más humedad, hay más lodo. Entonces estamos adecuando los corrales al tipo del clima, al tipo de suelo, ¿verdad? Que tenemos. Esto es Veracruz en México, que es más pegado a la costa, al Golfo de México. Aquí se tuvieron que hacer otras adecuaciones en los corrales. Aquí ya hay pisos de concreto, por la cantidad excesiva de lluvia. Aquí normalmente ya caen 1,800, 2,000 milímetros de precipitación y se vuelve un problema para los corrales. Esto es Oaxaca, esto es más al sur de México, todavía llueve mucho más. Aquí estamos hablando de 2,000, 2,200 milímetros. Si se fijan, son todavía más amplios los corrales para tratar de estar peleando un poquito con el lodo o conviviendo un poco con el lodo, pero las instalaciones son mucho más simples, ¿sí? Son corrales de cerco eléctrico,
Lo único que se pide es tener un buen comedero y un buen bebedero, y eso es suficiente para poder manejar el corral. Entonces, un corral de engorda es simple y sencillamente tener un área de confort para los animales con buen comedero, buen bebedero, buen espacio de corral, dependiendo del tipo de instalaciones, si tienen piso de concreto, piso de tierra, si son terrenos arenosos, limosos, pues hay que hacer algunas adecuaciones en cuanto a espacio en metros cuadrados por animal para tener un buen resultado. Y finalmente hay que entender que el corral de engorda nos va a proveer dos tipos de carne. Un tipo de carne marmoleada, como la que ustedes ven del lado izquierdo, esto lo consumen en el norte de México, y un tipo de carne magra, como la tienen ustedes del lado derecho, que es más para el centro de México, y eso tiene mucho que ver con el modo de comer de cada zona. En el norte casi todo es asado, mientras que en el centro sur de México todo es guisado, es decir, con salsas, aderezos, y entonces no les importa tanto si tiene o no tiene sabor la carne. En realidad el sabor se lo dan los diferentes condimentos que le ponen a la carne. Entonces, tener una carne como la del lado izquierdo es muy caro, es muy costoso, es para paladares que degustan la carne, y el otro tipo de carne, que es una carne más magra, es para zonas más comerciales. A uno como ganadero nada más tener la carne magra, porque pues es más fácil producirla, son engordas de 70, 80, 90 días, mientras que la foto del lado izquierdo son engordas de 150, 180 días. Entonces es más rentable tener una carne magra, ¿verdad? Pero podemos tener ambas en el corral de engorda. Lo importante hay que entender que hay que ver cómo hacer negocio en ambos lados. Acá en el lado izquierdo es por calidad de carne, me lo tienen que pagar. Acá es por producción de carne. Si yo tengo una producción alta de carne en poco tiempo, entonces es más rentable, ¿verdad?, producir ese tipo de carne. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el manejo en el corral de engorda? Básicamente es llevar registros. En México en los años 70, 80, 90, poco se llevaba de los registros, y normalmente el negocio era cabalgante, es decir, y estaba muy dado por la inflación. El que tenía más ganado y se venía la inflación, pues tenía más dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Descuidaban los registros y los inventarios. Hay que ver pesos de origen, pesos de llegada. Se van a dar cuenta que una vez en el corral de engorda, las mermas tienen mucho que ver. En México actualmente se trae todo el ganado del sureste hacia los corrales de engorda, y estamos hablando de mermas de 10, 15%. Entonces sí tenemos que considerarlas. Hay que ver la calidad del ganado. Normalmente ahorita en México no se recibe, o se trata de no recibir para los corrales ganados arriba de 2 años. Estamos hablando que lo que se pretende tener en el ganado en corral de engorda son animales de 12 a 15 meses, ganado joven, ¿sí? Hay que ver condiciones corporal. Yo no necesito ganados gordos para el corral de engorda, necesito tener ganados crecidos, desarrollados, pero no flacos. Ganados flacos también implican algún problema, ¿sí? Entonces sí tenemos que ver qué tipo de ganado, qué calidad de ganado, la edad del ganado, para poder meter al corral de engorda. En el norte de México se maneja mucho ganado europeo. Sin embargo, en el centro de México y sur de México se maneja mucho ganado cebuino, ganado criollo, ganado no especializado en el corral de engorda. Sin embargo, engorda bien. Y eso engorda bien por los diferentes promotores de crecimientos que tenemos nosotros aquí en México, como el uso de los implantes, el uso del beta-agonista y algunas cosas especiales que se manejan en los minerales quelatados, ¿sí? Entonces, ya teniendo los registros, teniendo las mermas, ganados que tengan arriba de 8 o 10% de merma, es indispensable recibirlos con electrolitos, ¿verdad?, para tener un mejor manejo en la reciba del ganado, ¿sí? Ya nomás nos quedaría estar viendo el espacio de corral y el de comedero. La distribución de los corrales en general en México están de 6 a 12 metros cuadrados por animal. Los de 6 a 8 metros cuadrados son piso de concreto. Los de 12 metros, 10, 12 metros, por lo general son piso de tierra, ¿sí? Pudiendo llegar a 18 metros cuadrados donde tenemos arcillas, que con cualquier lluvia se pone muy feo. Tenemos que ver la pendiente y condición del piso. Normalmente preferimos niveles o desniveles de 2-3%, es decir, el comedero un poco más alto que la parte de atrás, que tenga un buen drenado el piso, ¿verdad? Hay que ver el porte y tamaño de los animales. Normalmente piensan que porque el ganado más grande necesita más espacio, el ganado chico ocupa menos. Nosotros en la práctica hemos visto que el ganado pequeño ocupa un poco más de espacio porque es más juguetón, brinca más, retosa más. Entonces,
lo que hemos entendido es que ganados 10, 12 metros cuadrados para animales es más que suficiente, ¿sí? Las condiciones ambientales son muy importantes. Por ahí me decían que ustedes engordan en la costa o en Lima, que es más alto. Todo lo que nosotros tenemos en las zonas tropicales húmedas tienen sombra. Y es sumamente indispensable la sombra, porque la sombra en los lugares cálidos, húmedos, ¿sí? Sí nos pueden dar de 8 a 10% mejores ganancias de peso que si no les tenemos sombra. En lugares templados, por ejemplo, Jalisco, aquí en las zonas altas de México, no es tan indispensable, ¿sí? ¿Por qué? Porque son climas frescos, 18, 20 grados, entonces no lo requieren tanto, pero en lugares donde haya condiciones climáticas cálidas, húmedas, sí requieren tener algo de sombra a los animales. El espacio de comedero es una regla por lo general, tenemos 3 animales por metro lineal. Donde damos ensilajes podemos tener 2 animales por metro lineal porque requiere más volumen el tipo de alimentación, pero en términos generales hablamos de 3 animales por metro lineal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué recomendamos nosotros los nutriólogos? Antiguamente teníamos una separación de dietas, lo que era ganado cebuino, lo que era ganado europeo, lo que eran cruzas. Sin embargo, hoy en día nosotros vemos, ¿sí? Y se consideraba también la edad. Hoy en día nosotros esto lo hacemos a un lado, ya no me interesa tanto la edad, ya no me interesa tanto la raza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con algunas cosas que nos modifican el metabolismo del animal. Entonces nos enfocamos más a dietas que tengan que ver con el tipo de implantes, con el tipo de promotores, que es lo que me está exigiendo una cantidad de nutrientes para que ellos trabajen. Algunas zonas muy húmedas o muy calientes, como la Huasteca Potosina, necesitamos nosotros meter una dieta más densa porque hay más calor, hay más estrés calórico, entonces ahí normalmente metemos muchos aceites, cebo de res, manteca de puerco, cebo de caballo, ¿sí? O sea, son cosas que tenemos que ver. Lugares donde tengan menos estrés calórico podemos prescindir del cebo o bajar el cebo, o sea, no se requiere tanto. Cuando hay lluvia hay un exceso de lodo y el lodo sí puede pegarles a ustedes en ganancia de peso hasta 20 o 30%. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para ver qué tipo de dieta podemos usar. Esto es en Tampico, acá en el área del Golfo. O sea, nomás para que vean cómo pega la lluvia o la condición del lodo de los corrales. Ganado grande, el mismo corral de engorda y todo. En temporada de seca podemos tener ganancias de 1,977. Se vienen las lluvias, se nos pueden bajar a 1,642. En el ganado pequeño no es tan importante, sin embargo, también nos afecta. De andar en 1,900 nos podemos bajar a 1,800. Y si se fijan, está relacionado con el estrés. Ganado grande se estresa más que ganado chico, ¿sí? Y eso lo hemos ido aprendiendo conforme fuimos poniendo engordas en lugares que según Estados Unidos jamás iban a poder tener corrales de engorda, que en las zonas tropicales. Y hoy en día en México el crecimiento más grande de las engordas ha sido para el lado donde está el ganado tropical, porque es de donde se consigue el ganado para meter a corral de engorda. Las sombras, estos son estudios en Estados Unidos, fíjense bien cómo puede impactar hasta 100 gramos la ganancia de peso tener sombra o no tener sombra. Entonces, esto puede aumentarse todavía, si son lugares muy cálidos, con mucha humedad relativa, puede impactar todavía hasta como con 120, 150 gramos. Lo normal es entre 80 y 120 gramos la diferencia entre tener y no tener sombra. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Por mucho tiempo se hablaba de 12% de proteína, 11% de proteína. Cuando salen los implantes y salen los beta-agonistas, nos dimos cuenta que tener dietas con 12% de proteína, la mera verdad, no funcionan los implantes. Entonces, si nosotros queremos que funcionen los implantes, los promotores de crecimiento que damos, tenemos que tener por lo menos 14.5% de proteína. Después se mencionaba mucho la urea, que si metíamos urea o no metíamos urea, por la capacidad que tienen los rumiantes de aprovechar el nitrógeno no proteico, que es una fuente de proteína barata. Lo cierto es que si nosotros queremos una carne sin marmoleo, o sea, es una carne magra, yo necesito tener niveles de urea de 0.7, 0.8%. Si mi mercado es para grasa, yo puedo meter niveles de 1.3, 1.4, 1.5% de urea y me va a depositar más grasa el animal. Entonces, en México, por lo general, se hablan de niveles de urea de 0.7 a 0.9% de urea en la dieta total, ¿sí?
La proteína de sobrepaso es importante, pero solamente al inicio del corral de engorda. Estaríamos hablando los primeros 15, 20 días. ¿Por qué? Porque el consumo es bajo. Entonces yo necesito cierta cantidad de proteína de sobrepaso para que la asimile el animal directamente al intestino delgado. ¿Sí? Lo que sí hemos entendido, nosotros en México en los 70s, en los 80s, teníamos dietas muy frías frías con 40, 50% de grano, era lo que tenían las dietas. Hoy en día en México las dietas están sobre el orden de los 60, 70% de grano, ¿sí? Entonces, en realidad son dietas mucho más energéticas y eso nos permite que el animal consuma menos alimento y gane más peso. Y es más predecible la ganancia de peso que cuando manejamos dietas altas en forraje, ¿sí? Entonces, parte de las cosas que nosotros hemos visto y que podemos aprender es que ustedes aprendan a manejar el comedero. Aquí en México antiguamente se pensaba que entre más tiempo pasara el comedero lleno iba a tener mejores resultados el ganadero en ganancia de peso. Hoy en día sabemos que no es así. Un comedero limpio, y limpio se refiere a que no hay sobras de alimento, pero que tampoco hay faltantes de alimento, sino que el comedero está siempre como con un poquito de basurita. Si se queda una hora, hora y media a mediodía sin comida, ¿sí? No pasa nada. Si el comedero al día siguiente amanece con trazas de alimento, nomás un poco de basurita, como que hubo alimento ahí, ese tipo de comederos o ese tipo de manejo en esos ranchos les puede representar entre un 6 y 8% de ahorro de alimento. La ganancia de peso no se sacrifica, lo que tenemos es ahorro en el consumo de alimento. Entonces, por cada ciclo de engorda, en un ciclo de 100, 120 días, podemos tener un ahorro de 60, 70 o tal vez 80 kilos de alimento por animal, ¿sí? Y sin demeritar la ganancia de peso. Entonces, controlando ustedes el comedero, van a quitar muchos problemas de acidosis, van a quitar muchos problemas de muertes súbitas, porque ustedes estabilizan el consumo. Y esto es parte de lo que ustedes pueden controlar. Un comedero lleno siempre les va a dar más problemas que un comedero casi limpio, ¿sí? Un comedero casi limpio siempre les va a dar más utilidades, va a haber más sanidad en el corral, va a estar más confortable el ganado, ¿sí? Les va a reducir los costos de producción. Y la ganancia de peso, por lo general, siempre se mantiene más constante cuando manejamos eso. Otra de las cosas que sí tenemos que ver en los animales en la resiva, en México el 70-80% del ganado, y eso es en todo el ganado tropical, tenemos anaplasma, piroplasma y coccidia. Nosotros en los primeros 15-20 días tenemos algunos trucos en la resiva del ganado. Uno son las levaduras, ¿sí? Que en el caso de México, bendito Dios, tenemos una combinación de mananos con levaduras vivas, que es el Betamax, que aquí nos lo vende Fileo, ¿sí? Creo que en Centroamérica no lo manejan de manera, ustedes lo tienen separado, pero donde hemos usado nosotros este tipo de productos se reduce la tasa de morbilidad y mortalidad, ¿sí? Y es increíble porque pueden tener reducciones del 30 o 40%. Y en el caso de las tetraciclinas y la sulfa las metemos por dos cosas. Una es para controlar la anaplasmosis, otra es para quitar la coccidia, y otra es que la suma de las sulfas más las coccidias nos puede ayudar a quitar los problemas respiratorios. Hoy en día se sabe que las principales enfermedades en corral de engorda, aparte de las digestivas, son las respiratorias. Más o menos como el 70-80% de los problemas de salud en los animales del corral de engorda aquí en México es un problema respiratorio. Entonces, con esto nosotros lo controlamos bastante, ¿verdad? Y hablando de los electrolitos, algo que sí nos ha impactado mucho es todos los ganados que tengan mermas arriba de 7, 8, 9% en el trayecto del lugar de origen al corral de engorda, pues definitivamente necesitan tener una hidratación más rápida. Esta hidratación más rápida nos permite que el ganado consuma más alimento y que no tenga tantos problemas de enfermedad. Entonces, estas tres cosas, hablando de los electrolitos, la tetraciclina junto con las sulfas y las levaduras vivas nos permiten tener más salud en el corral de engorda y nos permiten tener un aumento más alto en el consumo de alimento. Eso se traduce en una reducción en los días de engorda, ¿sí? Lo otro que viene ya de las raciones, hay que entender que una ración de un corral de engorda se compone de fibra, de energía, de proteína, de minerales, de vitaminas, de ionóforos, y tenemos que entender que en un corral de engorda todo lo que hagamos nosotros posible por aumentar la palatabilidad de ese alimento
nos va a permitir tener un mejor resultado en el corral de engorda, ¿sí? Aquí en México, para que se entienda, tenemos 3 tipos de minerales en el corral de engorda. Uno es el de la resiva, que se da los primeros 15, 20 días. Después tenemos la fase intermedia del corral de engorda y tenemos un mineral de finalización que está relacionado con la calidad de la carne. Aquí en México hoy en día se está pagando la calidad de la carne, pero por el color. Colores rojo cereza es lo que nos interesa. Tratamos de quitar cortes oscuros y todo eso. Entonces sí tienen que tomar en cuenta que el tipo de minerales es importante para cada etapa en el corral de engorda que tiene ese ganado. Las raciones de recepción son las más importantes en el corral de engorda y son las más difíciles de manejar, porque yo necesito que aumente el consumo, pero no quiero sobrealimentar al ganado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo primero lo voy a tener controladito, pero voy a estar dando incrementos cada 3 días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y este incremento no debe de pasar de más allá de medio kilo. Un cuarto de kilo, medio kilo por animal cada tercer día nos permite tener un rumen más sano, nos permite tener más probabilidad de éxito en el corral de engorda, porque se evitan muchos problemas de acidosis y trastornos metabólicos que pueden tener el animal. Recuerden que por naturaleza estos son rumiantes. El único alimento sano para ellos es el forraje. Entonces, si nosotros damos demasiado grano, vamos a alterar el metabolismo del rumen. El ganado se adapta, pero esa adaptación tarda más o menos 15, 20 días. Entonces, esta dieta, aunque es la menos rentable en cuanto a conversión alimenticia, es la más importante para que las dietas subsecuentes nos puedan dar mejores resultados en el corral de engorda, ¿sí? Los forrajes, si bien son indispensables, es algo que casi no lo queremos en corrales de engorda. Forrajes está muy bien para ganado de leche, para ganado de carne. Lo que nos da más carne es la cantidad de grano que nosotros metemos en la dieta. Y normalmente en forrajes tenemos 2 calidades. Forraje de buena calidad, que estaríamos hablando de alfalfas, ensilajes de maíz, algún pasto de clima templado como el orchard grass, el ryegrass, avenas al inicio de la floración. Sin embargo, no en todos los lugares tenemos estos forrajes. Este tipo de forrajes estarían muy bien para la recepción. Sin embargo, para las dietas finales de un corral de engorda nos interesan más los forrajes toscos. Forrajes toscos como los rastrojos de maíz, el zacates espigados, cascarilla de algodón o forrajes que tengan un efecto de fibra mayor. ¿Por qué lo queremos que tengan un efecto de fibra mayor? Porque no me dan permiso de meter menos cantidad de forraje y me dan permiso de meter mayor cantidad de grano, lo que conlleva mayor ganancia de peso con menos consumo de alimento, ¿sí? Entonces, en realidad, forrajes de buena calidad, yo sí los quisiera en la recepción. Sin embargo, al final de la engorda ya no me interesan. Podemos meter forrajes de menos calidad. En cuanto a la proteína, ¿sí? ¿Dónde se requiere más proteína? Al inicio de la dieta, porque el consumo es más bajo por parte de los animales. Entonces, por lo general, corrales de engorda en la recepción se formulan sobre el 15, 15,5, 16% de proteína. La variación que tenemos en esos rangos de proteína del 15 al 16 pueden variar por cómo ustedes manejen el corral. Si yo llego al corral de engorda y veo que ustedes en un corral de engorda están metiendo animales de 200 kilos revueltos con ganados de 300 kilos, obviamente va a haber variaciones en los consumos, donde el ganado más grande va a comer más y el ganado pequeño come menos. Entonces, eso me implica a mí tener mayor cantidad de proteína en la dieta. Si yo veo que no tienen un carro mezclador o una máquina que mezcle bien el alimento, yo tengo que asegurarles una buena calidad de alimento, pues subo un poquito más la proteína, ¿sí? Entonces, la cantidad de proteína va a variar dependiendo de cómo yo vea en el rancho el manejo que ustedes tienen. Malas instalaciones, variaciones muy altas en el tamaño, talla y peso del ganado, yo tengo que protegerle y meterme un poquito más de proteína. Las dietas de inicio son menos energéticas, ¿sí? y las dietas finales son de mucho más energía, ¿sí? Otra cosa que yo tengo que ver es el uso de anabólicos o modificadores metabólicos. Implantes suaves requieren menos proteína, implantes más agresivos requieren mucho más proteína. Si yo meto beta-agonistas como el silpaterol o la ractopamina, me implica también subir la proteína de las dietas finales a un 14.5 de proteína, ¿sí? Entonces, la importancia de la energía, señores, radica en cómo hacerle para que el animal
con menos alimento produzca más kilos de carne. Entonces, aquí en México hoy en día casi todas las dietas están sobre el 2.1, 2.12, 2.08 megacalorías por kilogramo de materia seca. Antiguamente teníamos dietas que estaban en 1.4, 1.5, 1.6. Ahí lo que teníamos era una maximización del consumo, pero nos costaba más caro hacer 1 kilo de carne. Cuando yo puedo llegar a tener una cantidad de energía como de 2.1, 2.12 megacalorías, yo puedo reducir el consumo hasta en un 20%, ¿sí? Sin afectar la ganancia de peso. Al contrario, me gana más peso el animal. Entonces, la idea de un corral de engorda es tener la cantidad de energía más alta posible, con la cantidad de fibra menos posible, para poder tener poco consumo con una máxima ganancia de peso. ¿Cuál es el problema de ese tipo de dietas? Lo que vemos aquí, puede haber un exceso de grasa. Y ese exceso de grasa yo simple y sencillamente lo corrijo dando menos días de estancia en el corral de engorda, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Dependiendo del mercado, es el tipo de dieta o los días de estancias que yo voy a dar en el corral de engorda. Podemos manejar las dos cosas. En México se manejan los dos tipos de carnes, carnes con poca grasa y carnes con mucha grasa, ¿sí? Entonces son cosas que se pueden manejar, ¿sí? Los anabólicos más comúnmente usados en México son los implantes. El MGA son para becerras para que no entren en calor, ¿sí? Porque cuando entran en calor bajan el consumo, alteran el comportamiento de todo el corral y baja la ganancia de peso. Y el beta-agonista hoy en día en México, yo creo que no existe un solo corral de engorda en México que no esté usando el silpaterol, ¿sí? El silpaterol se da los últimos días del corral de engorda y me permite tener 1,5–2% más de rendimiento en canal. Estaríamos hablando de entre 10–12 kilos más de carne. Entonces, es carne que se vende finalmente y que produce pues, mucho más venta de un mismo animal, ¿sí? Entonces, de las tecnologías que más se pagan es el uso de los implantes. Me dicen que allá no los manejan mucho o los manejan muy poco. Pero la realidad de las cosas es que el uso de un corral de engorda que no esté usando implantes no va a tener un buen éxito en el corral de engorda porque le va a salir más caro producir. ¿Cuál es el problema de los implantes? Que requieren cierta cantidad de proteína. Si yo no estoy dando un alimento que tenga por lo menos 14% de proteína, los implantes no van a funcionar. Aquí están unos estudios donde vemos que alimentos que tienen menos de 11%, los implantes no responden. Y si yo hago una comparación de 14% versus 12.5% de proteína, cada vez que metemos 14% de proteína, podemos tener hasta 13% más ganancia de peso y hasta 5% mejor conversión. Entonces, en realidad, si vamos a manejar implantes, tenemos que formular los alimentos para el tipo de implante que estamos usando, ¿sí? Y eso se ve incluso en los animales ya con 112 días de estancia, donde nosotros metiendo 14% de proteína versus 12.5% de proteína, tenemos hasta 10% más ganancia de peso y 1.7% mejor conversión. Entonces, hoy en día, un corral de engorda, entiéndase, que si no usan la tecnología de los implantes, no es un corral que vaya a tener un éxito rotundo. Va a salir más caro, ¿sí? Producir carne si no usamos esos implantes, ¿sí? En términos generales y en todos los estudios a nivel global, se habla de tener una mejor ganancia de peso entre un 15 y 20% y una eficiencia alimenticia reducida en un 10 a 15%, ¿sí? Y en la canal tenemos una mejor conformación de canal, tenemos lomos más amplios, tenemos pulpas más grandes y hay menos hueso proporcional a lo que tenemos de carne. Si nosotros midiéramos la grasa dorsal, ¿sí? Se pueden dar cuenta que yo puedo reducirla de 6.4 milímetros a 5.1, ¿sí? Usando un implante que traiga trembolona y estradiol. Si vemos nosotros el área del músculo dorsal, podemos aumentar de 66.4 centímetros cuadrados a 77.4 centímetros cuadrados. Eso en realidad es demasiada carne que puedo sacarle al mismo animal. Ayer antier me decían, oye, es que tenemos ganado criollo. En un ganado criollo se justifica más el uso de este tipo de tecnología porque no son animales de carne. Entonces, más rigurosamente tendría yo que estar casado con ese tipo de tecnología para que fuera más exitoso el corral de engorda que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué tipo de implantes? Lo ideal es tener una relación 10:1 de trembolona y estradiol. Y aquí está la comparación contra implantes que tienen una relación 5:1
a 1. Siempre va a tener más ganancia de peso, sean novillos o sean vaquillas, cuando yo meto una relación 10 a 1 que cuando yo tengo una relación 5 a 1. Y si se fijan, estamos hablando de novillos de 1.51 a 1.67 y en las vaquillas de 1.32 a 1.38 kilos por día. Eso no es lo más importante, vean la conversión. Yo puedo reducir la conversión de 5.34 a 5.08 kilos. Estamos hablando casi 300 gramos menos de alimento por cada kilo de carne. Lo mismo pasa en las vaquillas. Y vean qué es lo que pasa con la canal. La canal puede darme 9 kilos más de carne vendible, ¿sí? Entonces, en realidad, es muy importante que si van a manejar un corral de engorda, traten de tener ese tipo de tecnologías. Ahora, queremos carne magra. Cuando salieron los beta-agonistas en México, se decía, no es que si usas beta-agonistas no necesitas replantar. Este estudio lo hicimos en un corral aquí que vemos nosotros. Este corral tiene 170,000 animales actualmente. Y vean lo que pasa. Yo meto 2 implantes y aún así me da más ganancia de peso. Me voy de 1.666 a 1.734 y la conversión de 6.41 se baja a 6.14. 300 gramos va para abajo. ¿Sí? Entonces, en realidad, aunque nosotros metamos el beta-agonistas, no se antepone eso a que nosotros no manejemos 2 implantes. Siempre manejar un reimplante en un corral de engorda arriba de 100 días de estancia, se paga un implante meterlo al día 50, día 55 o día 60. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que hacer en el manejo al día y entender que ese tipo de raciones, lo importante es tener grandes cantidades de grano, altas cantidades de grano. No me importa si está rolado, si está molido o si está entero. Esta fotografía se las quise poner porque es un estudio que se estaba haciendo en la Universidad de Texas A&M y estaban manejando grano entero. Y funciona perfectamente bien. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Meten más grano entero para bajar el forraje y no hay problema. Con los aditivos que se meten en los minerales es suficiente para controlar acidosis, timpanismos, diarreas. Obviamente hay que hacer un trabajo de adaptación. Normalmente en corral de engorda está bien establecido que entre más dietas tengan para llegar a la final es más sano para el ganado, pero más problema para el manejo de la planta de alimento. Pero por lo general 3, 4 dietas es más que suficiente para adaptar bien los animales a una dieta alta en grano. Esto es algo para que ustedes vean el efecto de cómo debemos de manejar nosotros los minerales. Este es un estudio que hicimos en la Universidad de Nuevo León. Estamos hablando de minerales quelatados, estamos hablando del uso de cromo, ¿sí? Donde tenemos animales que se van a 160, 170 días y al final de la engorda por lo general no ganan peso. Lo que ustedes están viendo aquí es un estudio que se hizo los últimos 33 días de la engorda, pero con 160 días de corral. Es decir, los animales recibieron este tipo de minerales en los últimos 33 días de la engorda. ¿Y qué fue lo que pasó? Vean ustedes, ya ganado tan rendido, el consumo solamente es de 8.4 kilos. Metimos ese mineral, que aquí lo tenemos como MR, que quiere decir máximo rendimiento, y vean, el consumo, ¿sí? De 8.45 se baja a 7.86. Pero vean lo que pasa con la ganancia diaria. De tener ganancias diarias al final del ciclo de engorda de 870 gramos, se suben a 1.027. Eso van a decir, bueno, pues son 100 y feria de gramos o casi 200 gramos. No, eso no es lo importante. Vean la conversión. De 9.66 kilos para hacer 1 kilo de carne, se baja 2 kilos, se baja a 7.6. Eso es demasiado ahorro para el productor de carne, porque está dando 2 kilos menos de alimento por cada kilo de carne producido en el corral de engorda. Y chequen una cosa, el rendimiento es el mismo, ¿sí? El rendimiento en canal me dice una cosa, los kilos de canal me dicen otra cosa. Entonces, en realidad lo importante en un corral de engorda es ver los kilos de carne vendida de ese animal, no tanto el rendimiento en canal, porque el rendimiento en canal está ligado al contenido ruminal y los kilos de carne no. Entonces, en realidad lo importante es cuántos kilos de carne estamos vendiendo de una misma res, ¿sí? Este mismo estudio se volvió a repetir y se volvieron a repetir los mismos patrones. Si ustedes se fijan bien, consumo de 9.13 se bajó a 9.06. La ganancia de peso se subió de 1.04 a 1.36 y la eficiencia alimenticia volvió a bajarse 2 kilos. Entonces,
Entonces, en realidad, cuando nosotros metemos minerales quelatados, cuando metemos algún tipo de mineral específico para mejorar calidad de carne, para manejar mejor los depósitos de grasa o que tengan un efecto con la insulina, en realidad sí tienen un efecto muy positivo. Hoy en día la mayor parte de los corrales, como el 50% de los corrales en México, se está implementando este tipo de tecnología. Por eso es bien importante que no es nada más el fósforo, no nomás es el calcio, no es nada más los buferizantes. Tenemos que ver otro tipo de minerales y una mezcla de minerales para poder tener una mejor respuesta inmunológica y una mejor ganancia de peso, sobre todo en aquellos animales que ya se están cebando, porque esos animales al final del ciclo de engorda ya no están ganando peso. La otra del corral de engorda es que tenemos que ver dónde está el negocio. En México antiguamente se vendía ganado de potrero, después era ganado de potrero suplementado con alimento, y hoy en día no se vende un solo animal de potrero, todo es de corral de engorda. Pero sí tenemos que entender que si yo adapto bien al ganado en el potrero, me va a dar mejores resultados en el corral. Entonces, los corrales de engorda que han crecido en México son aquellos corrales de engorda que tienen una manera de manejar el potrero o de manejar a los proveedores para que suplementen el ganado en el potrero con suplementaciones pequeñas, 1 kilo, kilo y medio, máximo 2, para que cuando lleguen al corral de engorda estén bien adaptados y puedan tener una mejor ganancia de peso. Entonces, en realidad hoy en día el ganadero de México que está en esto del feedlot o de los corrales, está tratando de vincular el potrero con el corral, porque tenemos mucho mejores resultados, ¿sí? Entonces, tenerlos todos. Esto es parte de lo que vemos aquí, cargas altas con suplementaciones mínimas. Si se fijan bien, ahí hay un recuadro donde está el comedero, esta parte de aquí, pero nada más están unos cuantos animales, los demás están comiendo pasto, para poder tener esto pegado a las praderas, ¿verdad? Lo que es un corral de engorda que maneja potreros y corrales. Esto sería lo ideal, es el sueño de todo ganadero, porque combina parte de lo que es el potrero con lo del corral y me permite tener más flexibilidad. O sea, yo tengo potrero, pues los dejo más grandes o los meto más chicos al corral dependiendo cómo esté el negocio. Entonces, si pueden llegar a manejar potreros y corrales, siempre van a tener asegurado el éxito en el corral de engorda, ¿sí? Y entender bien que el corral de engorda tiene 3 negocios. El diferencial compra-venta, es decir, cuánto cuesta lo flaco y cuánto vale lo ya gordo vendido. La eficiencia en el corral. Y la otra es la comercialización. ¿Cómo venden ustedes? Venden en pie, venden en canal, en full set, venden al detalle, es decir, al menudeo, ¿sí? Tienen que ver eso. Y de esto, señores, lo único donde ustedes pueden tener injerencia es el inciso B, que es la eficiencia en el corral. Entonces, entender bien la fisiología ruminal, entender bien que tenemos que hacer dietas altamente energéticas para bajar el consumo, estabilizar las ganancias de peso y tener ganancias de peso altas, y usar algunas cosas o algunas herramientas como los implantes, como los beta-agonistas, ¿sí? Como los minerales quelatados, ¿sí? Nos van a eficientizar el corral. Y es lo único que nosotros podemos manejar. Lo de arriba, el inciso A y el inciso C, dependen mucho del comercio internacional o del comercio local, ¿sí? Pero no pueden manejarlo ustedes, ¿sí? Y lo único que podemos manejar nosotros es que también hagamos las cosas en el corral de engorda. El manejo del comedero es sumamente indispensable, el manejo de las dietas y la calidad del mezclado de las dietas también, ¿sí? Y es lo único que ustedes pueden controlar. Entonces, en realidad, meternos en ese punto, en el inciso B, es parte del éxito que ustedes pueden tener en el corral de engorda. De mi presentación es todo. Les agradezco mucho. Espero poder haber disipado la mayor cantidad de dudas y estamos a sus órdenes. Gracias, Raciel. Nos va a apoyar con el tema de las preguntas Antonio García, que nos acompaña. Muy interesante tu presentación, nos has compartido lo nuevo que se está haciendo en México, en Centroamérica, y es importante dejar que los asistentes ahora puedan hacer las preguntas de cada cliente, ¿no? Usemos la casilla del box, por favor, para sí, adelante, preguntas. Raciel, la primera parte, sí, adelante. Si hay personas interesadas en
en platicar contigo vía correo, que si les puedes enviar tu correo o dejar tu correo por ahí para platicar con algunas personas en el chat. Sí, con todo gusto. A ver, ahorita lo pongo aquí. Se lo voy a poner aquí en el chat. Sí. Ok. Perfecto, Raciel. Ok, aquí estoy viendo no sé qué es lo que quieran, si contesto algunas preguntas que están ahí en el chat. Adelante. Miren, aquí estoy viendo una que es bien importante. Hay una que dice, ¿cuánto puedo meter de cascarilla de arroz? La cascarilla de arroz está prohibida meterla en el ganado. La cascarilla de arroz contiene demasiado sílice y el sílice es indigestible. Aquí en Sotolamarina, Tamaulipas, que es una parte de acá del Golfo, donde hubo una seca hace varios años, prolongada, 5 o 6 años, una asociación ganadera cometió el error de por ayudar a los ganaderos a meter cascarilla de arroz y hubo bastantes animales muertos, ¿verdad? Porque esta impacta en el rumen. Con cascarilla de arroz, no. Pulidura de arroz sí podemos meter. Y ahí estamos hablando de 10, 12, 13%. Arriba de 14 o 15% de pulidura de arroz les va a dar diarrea a los animales porque aumenta el tránsito del bolo alimenticio. Entonces, en realidad es un problema mecánico. Está tan fina la pulidura de arroz que les causa diarreas a los animales, ¿sí? Entonces, cascarilla de arroz yo no recomiendo nada de dar. Pulidura de arroz sí, 10, 12% sin ningún problema. Y de la pulidura de arroz lo que tendrían que entender es que tienen que tener una pulidura de arroz con 12% de proteína, 12% de grasa y 12% de fibra. En México normalmente las puliduras de arroz son muy malas porque revuelven la cascarilla de arroz con la pulidura. Entonces normalmente son 8% de proteína, 8% de grasa y traen como 18% de fibra. Entonces ese tipo de puliduras traten de quitarlas, busquen el triple 12. Ok, perfecto, Raciel, muy interesante. La siguiente pregunta que viene, Raciel, es ¿cuál sería la mejor relación forraje y granos en la dieta del corral, en la terminación? En la finalización, normalmente entre 8 y 10% de forraje y estaríamos hablando de que el resto sería el concentrado, ¿sí? Entiéndase que de ese concentrado o de una dieta integral estaríamos hablando entre el 63 y 70% de grano, ¿sí? Entre 8 y 11 de forraje y más o menos el resto va a ser un concentrado proteico energético y de ese concentrado proteico energético del 100% de la dieta va a tener entre 60 y 70% de grano, ¿sí? ¿Cuál otra? La siguiente pregunta, Raciel, es ¿cómo funciona la combinación de pared celular y levadura viva en la recepción de los animales? ¿Cuál es tu percepción del uso de un producto que en México tú le llamas Betamax, que en Perú sería Procreatin más Safmanan, más o menos 5 gramos de Procreatin, 5 gramos de Safmanan por animal por día? En México son 10 gramos de Betamax, más o menos lo que se utiliza, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ves tú funcionando en la recepción del ganado? En todos los corrales de engorda, Toño, que los hemos usado, cuando que nada el Procreatin, aquí se combinó con otros tipos de levaduras y el Procreatin siempre salió adelante, o sea, bendito Dios, muy buenos resultados. ¿En qué nos beneficiaba el Procreatin solo? En mejorar el consumo. Entonces, mejorando el consumo, yo tengo mejor sanidad, ¿sí? Entonces, y eso me reduce los ciclos de engorda. Entonces, por eso es que se metía el Procreatin. ¿Cuánto estábamos hablando? Pues nosotros veíamos que los consumos los podíamos tener, si los teníamos en 10, 12 días a un consumo pleno, los estábamos bajando a 7 días, 6 días, ya tener consumos pegados al 2.5, 2.8%. Pero cuando llegaron las paredes celulares, cuando llegaron los mananos, ¿sí? Fue impactante el resultado en salud. La morbilidad se bajó 50%. Entonces yo ya tenía un consumo asegurado, pero no tenía una salud asegurada. Entonces, hoy en día varios corrales de Sinaloa, de Veracruz, de aquí de la Huasteca donde yo estoy, de Jalisco, que también se manejan por allá, se ha visto que siempre que metemos el Betamax, que ahorita, bendito Dios, ustedes nos los dieron juntos, casi todos han bajado 20, 30% la morbilidad y han reducido el periodo de adaptación, ¿sí? para tener un consumo adecuado
adecuado en el día 7, en el día 8. En la primera semana ya traemos consumos pegados al 2.5% del peso corporal. Entonces, en realidad impacta mucho en salud e impacta mucho en mejorar el consumo. Y eso me da permiso de reducir los días de estancia, porque me aumenta la ganancia de peso, ¿sí? Entonces, en realidad sí es algo que vale la pena que se maneje, ¿verdad? Qué bueno que tienes esa opinión, me gustó bastante porque yo soy el que los anda promoviendo y vendiendo, entonces me gusta mucho esa opinión, Raciel. Raciel, la siguiente pregunta es, ¿cómo funciona la combinación de pared de levadura? La siguiente pregunta es, ¿hasta qué edad como máximo puedo considerar un animal joven para un confinamiento? ¿Qué es lo que a ti te parecería como adecuado de edad máxima para que entrara un animal a un corral de engorda y obtener buenos resultados tanto en el crecimiento de los animales como en la calidad de la carne de estos animales? Miren, aquí en México se pone como tope 2 paletas, estaríamos hablando 2 años. En la práctica y en los números que nos piden a nosotros los ganaderos, a mí me gustarían ganados de no más de 18 meses, 16, 18 meses. Pero pueden tomar como en cuenta que sean máximo 2 años, pero eso ya es como que yéndose un poquito hacia el otro extremo. Hoy en día en México se ha bajado mucho la edad de los animales al corral de engorda. Ahorita yo creo que el promedio de edad que tenemos o que se está manejando aquí son 14, 15 meses más o menos, como promedio nacional, porque hay lugares como por ejemplo Querétaro, Jalisco, que sí están metiendo animales de 2 años, pero porque el tipo de venta de ellos es animales de 800 kilos, 600 kilos, 700 kilos. Entonces, y como no tenemos ganados de porte europeo, sino más bien son cruzas, o lo que le llaman ustedes criollos, esos animales tardan mucho más tiempo para poder llegar a ese sacrificio. Por eso es que se sacrifican allá animales un poquito más grandes meten al corral ganados de 2 años más o menos. Pero creo que 14, 16 meses, 18 meses sería una buena edad para todavía tener un desarrollo fisiológico del animal y una finalización en el corral de engorda. Ahora, si me hablan de qué peso es el ideal para el corral de engorda, los mejores números en México son ganados de 280 a 300 kilos. Son donde nos dan las mejores conversiones, las mejores ganancias, los mejores rendimientos en canal, los mejores pesos de las canales. ¿Sí? Perfecto, doctor Leal. La siguiente pregunta que tenemos aquí en el box es, el espacio de toros más pequeños es más amplio que el de toros más grandes. ¿Perjudicaría en su conversión alimenticia en toros más pequeños ya que gastan más energía? Miren, lo que nosotros hemos visto es que corrales más amplios nos dan mejores resultados que corrales más apretados. Si nosotros manejamos 12 metros cuadrados, 12.5 metros cuadrados, es donde vemos que ya para arriba no hay diferencia. Lo que sí hemos visto mucha diferencia es que corrales con menos población, es decir, corrales con 60 animales, con 50 animales, siempre dan mejores ganancias de peso que aquellos corrales que tienen 100 o 200 animales. Y eso tiene que ver con el comportamiento animal. Hay jerarquías. Entonces, entre más pequeños sean los grupos de corrales de engorda, ¿sí? 50, 60, 70 animales siempre van a tener mejores resultados que si tienen lotes grandes. Si hablamos por el área, sí hay diferencias. Corrales que ustedes metan 6 metros cuadrados por animal, 8 metros cuadrados por animal, por lo general las ganancias de peso son más bajas. ¿Sí? Y eso está relacionado con la cantidad de estiércol y el estrés calórico que tienen los animales. Sí pueden funcionar bien en climas templados o en climas frescos, pero en climas calurosos tienen un problema, ¿sí? O sea, hay más estrés calórico, entonces sí les va a bajar la ganancia de peso. Si hablamos de ganado chico y ganado grande, yo les comenté que ganado chico como que requiere más espacio, porque son más juguetones, ellos son más inquietos, son como los niños, son muy inquietos, muy traviesos, entonces requieren un poquito más de espacio los animales chicos, ¿sí? Que los ganados grandes. Y aquí en México se acostumbraba, ganado grande, dale más espacio. No es cierto, ganado chico también ocupa el espacio porque es más juguetón, anda corriendo, anda retosando, entonces sí lo requiere, ¿verdad? Y lo que sí les puedo decir es que corrales grandes, aunque lleven los mismos metros cuadrados por animal, siempre van a ganar menos peso y van a tener más problemas de salud que corrales pequeños. Una pregunta, esta te la voy a hacer yo, Raciel, porque he visto últimamente en México que los lotes de engorda más, por decir así, con más tecnología y todo,
están poniendo pisos de cemento ya en sus corrales, ¿no? Y a pesar de que sean instalaciones muy grandes para 50,000 animales, para 170,000 animales, le están metiendo el piso de concreto. ¿Qué beneficios trae el ponerle el piso de concreto al corral de engorda? ¿Cuál es el beneficio real de usar pisos de concreto? Y si se paga o no, porque es una inversión fuerte, bastante fuerte poner concreto, ¿no? Mira, eso tiene que ver mucho con la precipitación pluvial y el tipo de suelo. Lugares donde llueve demasiado y tenemos arcillas, el piso de concreto se paga porque la ganancia de peso, como te lo demostré en alguna filmilla que está ahí de Tamaulipas, sí puede afectar la ganancia de peso hasta un 20 o 30%. Entonces, si yo no tengo los pisos adecuados, como por ejemplo que tengas un piso, acá le dicen caliche, que es un piso de compactación natural, yo ahí no metería concreto, pero donde no tenga yo ese piso, entonces sí puedo meter el concreto y sí se va a pagar porque la ganancia de peso se te va para abajo y estamos hablando de 200, 300 gramos por día por cabeza. Entonces, bajo esa situación lo justifico. Si yo tengo un buen piso con una buena compactación que tenga buen caliche o le llaman material reinoso, ahí yo no metería un piso de concreto, ¿sí? Otra de las cosas es que el piso de concreto tiende a tener más animales quebrados porque se montan y se abren de las patas. Entonces, y otro tema también que aquí no lo ves tanto por el lado del corral o por la salud de los animales, Toño, es que la gente que está metiendo los pisos de concreto están vinculándolos a un biodigestor para generar energía para las máquinas de rolado de grano. Entonces, en realidad tienen otro beneficio por otro lado. Sí, es muy cara la inversión, pero se están ahorrando parte de la electricidad para el rolado. Entonces, yo lo justificaría en lugares con mucha lluvia y que tengan pisos malos que sean de arcillas. Ahí sí se paga eso. Si nos vamos a Sinaloa, si nos vamos a Chihuahua, si nos vamos a Coahuila o lugares donde tengan un piso de mucha compactación, ahí no se justifica tanto el tener un piso de concreto, ¿sí? Ok, perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué edad es recomendable colocar los implantes en los terneros? Naciendo al mes, nada más que tienen que ir... implantes o qué programas de implantes se pueden manejar o ver para empezar con los animales? ¿A qué edad es propio comenzar con esta tecnología? Bueno, si nos vamos nosotros a lo que es Veracruz en ganados de cría, que son ganados de doble propósito que tienen lecherías, o en los mismos establos lecheros del altiplano como Torreón, como acá Tizayuca y todas esas partes, donde ahorita se están poniendo engordas de pintos de negro o engorda de pintos, vaya, porque antes no le daban valor al becerro. Nosotros empezamos al mes de nacido con un implante simple, que es a base de ceralanona, que es, en este caso aquí en México es el Ralgro, Vagopel o el Maxigro, que son los 3 implantes que traen ceralanona. Empezamos al mes con ese implante, al cuarto mes volvemos a repetir con ese implante y ya estamos hablando en el tercer implante, que son otros 3 meses, ya empezamos a meter combinaciones de trembolona y estradiol, pero en dosis bajas. Ahí ya estamos hablando de 40 miligramos de trembolona, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros empezamos al mes de nacidos con un implante muy suave, los siguientes 2 implantes son suaves y ya a partir del cuarto implante estamos metiendo implantes que sean mixtos o combinados, que traen estrógeno y traen trembolona, ¿sí? Y a partir de ahí ya depende qué tipo de dieta vayas a dar, vamos viendo la concentración de trembolona, nos podemos ir a 120, a 140 o a 200 miligramos de trembolona. Entre más alta sea la trembolona, más te va a demandar una calidad de dieta más adecuada para que funcione. Entre más bajo sea el nivel de trembolona, la calidad de la dieta se hace menos importante, ¿sí? Y la edad de los animales sí juega un rol muy importante. Animales que ya estén sobre 250, 260 de peso, te permiten meter 200 miligramos de trembolona siempre y cuando tu mercado sea un mercado de carne magra, de poca grasa. Si hablamos nosotros de animales que queremos de una calidad de marmoleo más alta, tipo Estados Unidos, los implantes de 200 miligramos no se usan. Se usan implantes que traigan 100 miligramos, 120 miligramos de trembolona. ¿Por qué? Porque te va a depositar más grasa el animal, pero vas a sacrificar ganancia de peso. La conversión se te va a subir. Y aquí en México, como no nos pagan la calidad, no nos importa
tanto tener más marmoleo. Por eso retamos nosotros a los animales a partir de 250 kilos con una cantidad de trembolona alta de 200 miligramos. Y los reimplantes ya en el corral de engorda los podemos meter a los 60, 70, 80 días. Cada 60, 70, 80 días, dependiendo de los días de estancia del corral de engorda. Si tenemos corrales de engorda de 120 días, en el día 60 se reimplantan. Si tenemos corrales de 140 días de estancia, en el día 70 se reimplantan, ¿sí? Entonces, más o menos es la lógica de los implantes, Toño. Ok, perfecto, Raciel. Muy buena respuesta. Podemos comenzar con esta tecnología a partir del primer mes de edad y de ahí hay que ver las condiciones de dieta y demás que les vamos a ofrecer a los animales para que la tecnología sea rentable. Si no tenemos dietas de buena calidad, finalmente no es rentable el utilizar los impactos, entonces hay que considerar ambas cosas. El implante... Incluso, Toño, nomás como comentario, si meten un implante agresivo y la dieta no es adecuada para ese implante, en lugar de tener un efecto anabólico, vas a tener un efecto catabólico. Quiere decir que el animal se va a chupar, ¿sí? O sea, en lugar de ganar peso, va a perder peso. O sea, se deforma el cuerpo del animal. Acá nosotros decimos que se anovilla el ganado o se avaquilla el ganado. Tengo un torete y en lugar de tener más masa muscular, se empieza a hacer como una condición corporal como si fuera un ganado de leche. Se empieza a desnalgar del cuarto trasero o de la parte de atrás, ¿sí? Bueno, queda bastante claro que los agentes anabólicos tienen que ir acompañados de dietas de buena calidad en cuanto a proteína y energía para tener buenos resultados. Otra pregunta que hacen aquí es cómo ayudan las levaduras en lugares donde hay pastos de baja calidad o forraje de baja calidad a los animales, Raciel. Pues en realidad está relacionado con el consumo y haz de cuenta que como son productos que te benefician la salud de los microbios del rumen, en realidad lo que estamos haciendo ahí también es que parte de esas bacterias te ayudan a sintetizar más ácido propiónico. Entonces en realidad tienes un poquito más de energía disponible por esos pastos malos, porque tienes una población de bacterias que te aprovechan más o que te producen más ácido propiónico, ¿sí? Entonces en realidad el uso de las levaduras yo creo que es algo de las tecnologías que llegaron para quedarse y tiene que ver mucho con salud ruminal, con mejor aprovechamiento del ácido propiónico, ¿sí? Y en realidad esas son las tecnologías del futuro, porque son tecnologías limpias, ¿verdad? Que no comprometen la salud de los humanos, más bien favorecen mucho la salud del ecosistema ruminal para tener una mejor producción de ácidos grasos volátiles, que finalmente esa producción de ácidos grasos volátiles es lo que me produce leche o me produce carne, ¿sí? Entonces va muy encaminado para ese lado. Ok, perfecto, Raciel. La siguiente pregunta que nos ponen aquí en el box es ¿qué tipos de minerales quelatados usaron en los estudios? ¿Proteinatos, edatatos? ¿Cuál fue la fuente de minerales en los estudios? Es una combinación de ambos. Incluso por ahí en la literatura mundial hay un estudio de Simpro, donde él mete un paquete de 6 minerales quelatados de ellos y donde decía que eran mejor lo de ellos porque no eran glicinatos y eso, y en realidad lo que se ha visto hoy en día aquí en México es que es una combinación de quelatos, glicinatos, propionatos, lo que nos permite tener una mejor respuesta. Sí, aquí se usó metionina de zinc, se usaron el propionato de cromo, o sea, se usó también algo de cobalto, ¿sí? Es una mezcla de 5 o 6 componentes y la mera verdad es impactante el resultado, porque, digo, uno no esperaba que tuvieran casi el efecto de un implante y en algunos lugares nos ha dado casi el efecto de un implante, es decir, 80, 100 gramos adicionales a la ganancia de peso con el mismo consumo de alimento. Entonces, es muy impactante y tiene que ver con la inmunología del animal. Es un animal más sano, se distribuye mejor la energía, ¿sí? Y el animal gana más peso. Entonces, en realidad no es una sola línea de minerales, ¿sí? Son quelatos, son glicinatos y propionatos. Es una mezcla, ¿sí? Y el cromo es impactante, ¿cómo impacta? Igual el cobre. Ok. ¿Qué porcentaje de harina de maíz se puede utilizar para el concentrado, para formular el alimento? Ok, si hablamos de puro maíz como tal, en una dieta completa, en México normalmente empezamos con 40
40%, brincamos a 50, 60 y hasta 70% de harina de maíz hacia el final de la engorda, ya en el último periodo de la engorda. Sí. Ok. Me parece muy bien, Raciel. Déjame. ¿Qué minerales más se pueden utilizar para ganar más peso muscular? O sea, ¿qué minerales están más dirigidos a tener mejor rendimiento en los animales? La metionina de zinc ayuda bastante y exacerba mucho o potencializa mucho el uso del beta agonista. Si nosotros metemos ractopamina o metemos silpaterol, el meter una metionina de zinc, ¿sí? Impacta bastante porque fija más masa muscular. Entonces, zinc sería uno de ellos, cromo sería otro, cobre sería otro, ¿sí? Fósforo no es tan importante. O sea, mucha gente piensa que el fósforo, pero en realidad con la cantidad de grano que se maneja en la dieta, el fósforo sale sobrando. Entonces, el fósforo solamente en dietas donde son muy pobres en grano, que estamos hablando muy altas en forraje, a lo mejor valga la pena, pero en los demás dietas que ya son altas en grano, no requieren tanto fósforo, ¿sí? Potasio también es importante. Y algo que sí tenemos que revisar mucho es los sulfatos. Los sulfatos es en realidad contraproducente meterlo, ¿sí? Entonces sí tenemos que ver las calidades de agua. Hay lugares aquí en México, por ejemplo en Río Verde, que es el centro de San Luis Potosí, son demasiado altas en sulfatos el agua, impacta mucho en la respuesta del ganado, incluso llegan a tener problemas de polioencefalomalacia. Los sulfatos es un problema porque en realidad inhiben la síntesis de tiamina, de vitamina B1. Entonces los animales empiezan a tener problemas de cegueras, problemas de incoordinación, problemas motores. Entonces, y eso está relacionado con la calidad del agua. Nuevo León, por ejemplo, es un lugar de ellos donde tienen demasiados sulfatos y demasiadas sales. Entonces, ahí no podemos meter demasiada sal ni demasiados fuentes de azufre o ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si checamos bien el zinc, el cromo, el cobalto, el selenio, para calidad de carne, sería básico meter eso, ¿sí? Ok, perfecto, Raciel. Otra pregunta, ¿qué tan importante crees tú que sean en las premezclas vitamínicas y minerales en engordes de 100 días? Raciel, ¿cómo ves tú el uso de premezclas vitamínicas y minerales? ¿Qué beneficio le ves tú a la utilización de esta energía? Es muchísimo. Lo que sí les digo es que no es lo mismo los minerales para la resiva del ganado que los minerales para la etapa media o final del corral de engorda. En el inicio, yo requiero un perfil de minerales y vitaminas mucho más altos porque el consumo es muy bajo. Y aparte, el ganado que me llega al corral de engorda es un ganado que viene maltratado, que nosotros le decimos es un ganado de alto riesgo. ¿Sí? ¿Por qué es de alto riesgo? Porque está comprometida la salud, está deshidratado, está demasiado. Voy a hacer un cambio de alimentación por completo. La síntesis de vitaminas del complejo B va a estar comprometida porque el ganado va a cambiar de forraje a grano. Entonces, incluso hoy en día se ha visto la manera de meter vitaminas protegidas en los primeros 15 a 20 días de la resiva del ganado y mejoran mucho la respuesta inmunológica y obviamente la ganancia de peso. Entonces, el tener una buena premezcla mineral al inicio, adaptada para que se hidrate el ganado, para que tenga una cantidad de vitaminas A, D, E y vitaminas blindadas del complejo B, es sumamente importante para la salud y la respuesta inmunológica del ganado, y eso me va a llevar a tener más ganancia de peso. Al final de la engorda, ahí el problema es que yo ya tengo una cantidad de grano muy alta y tengo que controlar la acidez. Al principio no hay tanto problema porque hay mucho forraje, pero después tengo poco forraje. Entonces ahí se vuelve importante el sesquicarbonato de sodio, o sea, ya se vuelven importante otro tipo de minerales que van a amortiguar el pH del rumen. Entonces, el tener una buena premezcla mineral o bien balanceada puede ser la diferencia entre ganar o perder, ¿sí? En la experiencia mía aquí en México, porque también en México esto de los minerales no crean que tiene mucho de tener, bueno, yo empecé en el 91, pero me tocó ver que en el 2000 todavía había gente que no daba minerales. El simple hecho de meter una premezcla mineral adecuada en un corral de engorda puede
representarles a ustedes una baja en el consumo de al menos 10 o 12%, pero una ganancia de peso entre 10 y 15% arriba. Y como tú sabes, Toño, la empresa donde yo estoy empezó de cero. Nosotros no somos una empresa vieja relativamente comparado contra otras empresas de minerales y hemos ganado terreno en el mercado nacional y parte del mercado de Centroamérica y de Estados Unidos por el tipo de calidad de minerales, y todo está encaminado a que tenemos mejores conversiones, mejores ganancias de peso, hay más bajo consumo de alimento. Entonces, el tener un buen mineral para cada etapa puede ser la diferencia entre ganar o perder. O sea, aquí ahorita, hoy en día no hay una empresa ganadera de corral de engorda que no use una premezcla mineral. Si nos vamos por el lado de morbilidad, podemos hablar de tener reducciones del 15-20% en la morbilidad, ¿sí? Y en la mortalidad también. Entonces sí se vuelve un tema importante el que metan si van a meterse a un corral de engorda donde van a desafiar al ganado con cantidades altas en grano, donde vamos a meter implantes que promuevan el crecimiento o modificadores metabólicos como los beta-agonistas, la premezcla mineral es indispensable. Y la cantidad de inclusión que se manejan en México están entre el 1.5 y 2.5% de la dieta. Es decir, de 15 a 25 kilos por tonelada es lo que se maneja, ¿sí? Entonces sí hace mucha diferencia el meter o no meter minerales en una dieta de corral de engorda. Muy bien, yo creo que es esencial, ¿no? La utilización de estas tecnologías para que progrese bien la engorda, porque realmente el tener premezclas minerales y vitamínicas favorece, como tú lo dijiste, mucho la salud de los animales, que es fundamental en el corral de engorda, ¿no? Ese es así como un apoyo a lo que tú estás manejando. Tenemos muchísimas preguntas todavía, Raziel. Ahí van otro par y después tú me dices cómo vamos, cómo vas tú de tiempo sobre todo. ¿Qué te parece el uso de monencina en el corral de engorda? ¿La utilizas tú, la monencina, como parte de los aditivos que utilizas en el corral? Sí se usa. De antemano la monencina sódica ha tenido muchos contrincantes, ¿verdad? Ninguno le ha llegado. Hay algunos productos como la crina, hay algunos productos como la virginiamicina, pero finalmente la relación costo-beneficio de cada una de ellas, la que siempre se ha mantenido con mejor relación costo-beneficio es la monencina sódica. Hoy en día en México se manejan combinaciones de monencina con virginiamicina y hemos visto una mejoría en la cantidad de kilos de canal depositados. La monencina está bien estudiada, que trabaja a nivel ruminal, ¿sí? Te modula los consumos, reduce el consumo, mejora la síntesis de ácido propiónico, quita las bacterias metanogénicas, ¿sí? Y lo que hemos visto con la virginiamicina, que al parecer está más relacionada con una mejor permeabilidad de la membrana del intestino delgado, es decir, se absorben más nutrientes. Cuando nosotros combinamos monencina con virginiamicina, nos permite tener entre 4 y 6 kilos más de canal por animal en el mismo ciclo de engorda, ¿sí? Obviamente la que más se paga es la monencina, pero la virginiamicina también se paga. Entonces, una premezcla mineral hoy en día, si no tiene cualquiera de las dos fuentes, ¿sí? Monencina sódica o monencina más virginiamicina, en realidad no va a tener el mejor resultado. Podemos hacer uso de otros productos, ¿sí? Y van a dar resultado, pero la que tiene la mejor relación costo-beneficio sigue siendo la monencina sódica, ¿sí? Sí, y sí se usa aquí en México. Yo creo que el 95% de los corrales de engorda aquí en México usan una cantidad alta de monencina sódica. Perfecto, Raziel. ¿Cuál consideras que es el mejor anticoccidial y qué dosis utilizas tú del anticoccidial? Mira, normalmente, o sea, de los mejores es el de coquinato sódico, pero es un producto muy caro para usarlo en corral de engorda. Bendito Dios, a nosotros nos llegan ganados grandecitos, como te dije hace rato, 12, 14, 16 meses, 18 meses a lo mucho, donde la coccidia, si bien te afecta la ganancia de peso, no es tan dramática o no es tan importante como en un becerro pequeño de 1 mes, 2 meses de edad. Entonces, ahí nosotros lo que estamos metiendo son mezclas de sulfas. Okay. Se meten las sulfas y con eso es suficiente. Normalmente, No, perfecto, sigue adelante, Raziel. Normalmente metemos sulfas, una mezcla de sulfas, son 2 o 3 mezclas de sulfas, y ahí estamos hablando de meter 1 kilo, 2 kilos por
tonelada en el inicio, solamente los primeros 15, 20 días o 25 días, que es junto cuando metemos nosotros el Betamax, ¿sí? Ahí es donde los usamos la levadura, las paredes celulares, la tetraciclina y las sulfas, nada más ahí. Después de ahí, se supone que la monensina es un coccidiostato. Tú ya bajaste la cantidad de coccidia y ya lo que hace la monensina es mantener una población baja de coccidias. Entonces, es lo que se usa. Perfecto. Pero si tenemos un problema, es de coquinato sódico, lo que metemos primero. Si es que es un problema grave. Es un problema clínico, por decirlo así, o un problema ya de enfermedad. Ahí sí. Ahí es de coquinato. Así es, sí. Que ese sabemos que se lleva todo, es un producto muy caro, y ese solamente es cuando tenemos algún problema. Casi siempre lo arreglamos con sulfas. Ok, perfecto. Otra pregunta que viene aquí, ¿cuál es tu opinión de la urea protegida en la engorda? ¿Te gusta cómo funciona la urea protegida? ¿Qué opinión tienes, Raciel? Ahí va. La urea protegida lo que nos permite es más seguridad si nosotros no tenemos un buen mezclado de la urea o no tenemos una urea prilada, ¿sí? Una urea prilada es como que hacer una partícula pequeña que se pueda distribuir bien. Si no tenemos eso, la urea protegida nos va a proteger o nos va a ayudar de no tener alguna intoxicación o algún problema. Si lo veo en el corral de engorda, y aquí en México ustedes lo checan, casi no usamos la urea protegida, porque toda viene prilada, ¿sí? Entonces se mete así. En ganados de leche sí hemos visto una mejoría con la urea protegida. Esa urea protegida o esa urea blindada de baja liberación a nosotros nos ha ayudado mucho más en el potrero, ¿sí? En el potrero es donde nos ha ayudado más porque nos permite tener un pool de nitrógeno en sangre más constante. Entonces, ese tipo de tecnologías, si ustedes las aplicaran en el potrero, tendrían mucho mejores resultados todavía, porque mantienen un nivel de nitrógeno constante, ¿sí? En un corral de engorda, como el ganado está comiendo todo el día, pues en realidad todo el día está liberando algo de urea de manera... El problema viene si no manejan la urea prilada o no manejan esa urea que esté bien distribuida de un tamaño partícula ideal. Entonces sí convendría más usar ese tipo de urea, ¿verdad? Porque me permite tener una mejor seguridad. Perfecto, Raciel. Estoy aquí, déjame seguir aquí en el chat. Tengo una pregunta de un colega. ¿Se paga la inclusión de monensina más tilosina? ¿Se utiliza la tilosina aquí en México, Raciel? ¿Cuál es tu experiencia con la tilosina en combinación? En Estados Unidos lo utilizan mucho estas combinaciones de monensina y tilosina para evitar los abscesos hepáticos. En Estados Unidos se usa, Toño, básicamente, obviamente por los abscesos hepáticos, pero porque son ciclos de engorda demasiado largos. Aquí en México no se usa la tilosina, ¿sí? Solamente hay como 3 corrales de engorda que son los que están asesorados por los canadienses, donde meten algo de la tilosina. Pero en realidad todos los demás corrales de engorda, los que tú conoces aquí, que nosotros atendemos, Guzzi, Praderas, Denes, Gratieni, no usan la tilosina. Usan la combinación de monensina con virginiamicina, que da más ganancia de peso. Si tenemos ciclos de engorda cortos de 90 a 100 días, como me platicaron que era lo que engordaban en promedio en Perú, el meter tilosina no creo que vaya a tener un beneficio, porque en realidad no va a estar comprometido el hígado. Es muy corto el periodo de tiempo como para tener un problema. Pudieran tenerlo solamente si no estuvieran manejando monensina o si no estuvieran metiendo algún buferizante en la premezcla, entonces a lo mejor ahí tuvieran algo de abscesos. Pero en México, por ejemplo, aquí en los corrales que andamos en un promedio de 140, 150 días, no hay presencia de abscesos hepáticos, es muy bajo, ¿eh? Entonces, en realidad, nosotros no hemos usado ese producto, nos hemos ido más por la combinación de virginiamicina con monensina sódica, que ahí sí hay un impacto en la ganancia de peso, ¿sí? Ok, entonces estaríamos hablando que cuando el feedlot o el periodo de engorde es largo, estamos hablando de más de 150 días, la tilosina podría ser una herramienta útil para evitar abscesos hepáticos, quizás 180 días, pero si estás abajo de eso, no es tan necesario. No hay necesidad, así es. Una pregunta de un amigo tuyo, que lo conoces bien,
un tipo de San Luis Potosí, creo que sí lo conoces algo. Sí. Ya te imaginarás de quién estoy hablando, de Camilo Soto. ¿El selenio tiene alguna mejora en la calidad de la carne al finalización de la engorda? ¿Cómo ves tú el uso de algunos componentes como selenio orgánico para mejorar la calidad de la carne al final de la engorda, para mantener coloración o bajar oxidación de los lípidos, de las grasas en la carne? Sí hay algo de estudios, pero en realidad lo que más impacta es la vitamina E. Meter dosis elevadas de vitamina E ayuda mucho a la vida de anaquel ahora sí que en el refrigerador, ¿no? Te mantiene una coloración mucho mejor. Entonces, sí funciona, pero se paga más meter una dosis alta de vitamina E, ¿sí? Entonces te da más vida de anaquel. ¿Qué dosis estaríamos hablando de vitamina 100 unidades. 100 unidades. Ok, ¿sí? Perfecto. Y ahí sí, para que veas, la vitamina E, si pudieras meterla unos 50 días es mucho mejor, 50, 60 días. Eso es para mantener calidad de la carne, coloración. Calidad en la vida de anaquel. Cuando tú sacrificas el animal, vida de anaquel, así es, ¿sí? Y el selenio definitivamente, y sobre todo mucho tiene que ver que a ti te puede ayudar el selenio cuando tienes una mala dieta, ¿sí? Que el ganado está estresado y todo eso, entonces ahí también te ayuda algo del selenio. ¿sí? O sea, el selenio lo recomendarías más para procesos de estrés en el ganado. Cuando hay procesos de estrés, el selenio orgánico es una buena alternativa. Sí, así es. Bueno, me parece perfecto. La harina de haba, ¿tienes alguna experiencia con este producto, Raciel, para el alimento, o sea, para el concentrado de los animales? ¿Lo has manejado? ¿Se maneja en México? En México se usa en algunos lugares, no mucho, y normalmente son poblaciones muy pequeñas y son lugares que tienen de alguna manera producción de haba y se les queda y lo manejamos. El haba, al igual que el frijol de soya y todo eso, el problema es que tenemos que hervirlo o calentarlo. Si me lo van a dar crudo, no voy a aprovechar bien el aceite que tiene, porque tiene mucha energía, mucha grasa, pero en realidad si pudiéramos meterle un proceso de calor nos ayudaría mucho más, ¿sí? Sí se puede usar, no hay ningún problema, todo depende de los costos, y en realidad la ventaja de trabajar con rumiantes es que podemos darle lo que se imaginen que se pueda fermentar en el rumen de ese animal. Entonces, el haba se puede, el garbanzo se puede, el frijol de soya se puede, o sea, el cacahuate se puede, la almendra se puede meter como una fuente de proteína vegetal. Entonces, sí podemos usarlo, nada más que todo lo que parezca o que vaya por una alubia, por un frijol, o sea, debe de ser sometido a calor, ¿sí? Para que tenga un mejor aprovechamiento de la proteína. Ok, perfecto, Raciel. Hay mucha gente muy interesada en tener una copia de tu presentación, Raciel. No habría ningún problema en que se las pudiéramos hacer llegar. Te la mandé a ti la versión esta para que con toda confianza compárteselas. Sí, no hay problema. Ya el doctor me autorizó y no hay problema. A todos los que están preguntando por la presentación y todo, se la vamos a enviar al doctor Néstor Franco allá en Perú y a Rudy Cueva de Batilana, para que se las pidan a ellos y se las compartan. Va a estar disponible a través de ellos, ya oyeron aquí a Raciel, entonces aquí adelante. Veo 3 preguntas ahorita que me llamaron la atención. Micoplasma. Micoplasma en México tiene un problema de hace 5 o 6 años para acá, ¿sí? Y es cada día más frecuente ese problema. Normalmente son animales que vienen maltratados del campo hacia los corrales y se nos viene y se nos brota a nosotros la enfermedad en el corral de engorda entre el día 20 y el día 40. ¿Cuál es el problema del micoplasma? Que pocos productos pueden controlar el micoplasma. Estamos hablando de Draxxin, tulatromicina, estamos hablando de Suprevo en menor cantidad o menor, como le dijera, mejor impacto en el resultado. Es un tema de manejo, o sea, sí tenemos problemas. Hoy en día, de algunos estudios que hicimos aquí, les puedo asegurar que el 100% de los animales que se nos murieron tenían presencia de micoplasma. Entonces sí es un tema que de 5 años para acá está más presente en los corrales de engorda
y obviamente es ganado más joven. Anteriormente decían que nada más eran en las lecherías, en los becerros chiquitos, pero hoy en día se están presentando aquí en los corrales de engorda, y es un dolor de cabeza, ¿eh? Entonces sí es importante que le pongan cuidado. Aquí lo más importante para eso es tratar de medicar inmediatamente al ganado. Llega el ganado hoy al corral de engorda, dentro de las primeras 24, 48 horas, tratar a los animales con todas sus vacunas virales, clostridiales, de mainemia, pasterela, hemófilus. No hay una vacuna propiamente para micoplasma aquí en México. Entonces es atacar todas las demás problemas que estén relacionados con enfermedades respiratorias, para ya después nomás atender al micoplasma. Sí hay bastante presencia ahorita. Y la otra me decían que si la vitamina E y selenio no nos ayudan en calidad de carne. No, recuérdense que la vida media... Preguntan que no, voy para allá. Recuérdense que eso tiene que ser de manera continua. Por eso hablamos de 50 días de suministro en el alimento. La que yo ponga inyectada se va a eliminar a los 50, 60 días. Las reservas de vitaminas se acaban, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de meter la vitamina A como un suplemento para calidad de carne, tienen que darla por lo menos 50 días, no menos, ¿sí? Entonces, esa inyectada en realidad no nos ayuda mucho, ¿sí? Y además las inyecciones no hay que... Bueno, esta es una filosofía que yo he visto últimamente en muchos corrales de engorda, que lo más que se puede evitar inyecciones es mejor, ¿no? O sea, entre más las puedas apartar y todo, y puedas darlos a los aditivos o los productos en los alimentos, es mejor para no dañar la calidad de la carne y demás. Así es. No dañar zonas de carne. No sé si ahí, Toño, pongas el correo mío tuyo, porque no veo aquí cómo escribirlo. Yo ahorita escribo tu correo, Raciel, no hay ningún problema. Ahorita lo mando para los que tengan alguna pregunta para Raciel. Va a aparecer un correo que dice F Selecta, ese es el correo del doctor Raciel Leal. Entonces ahí podemos estar. Ahí pueden estar en contacto con él si gustan, ¿no? Entonces creo que con esto, Raciel, tenemos todas las preguntas que hubo en el chat respondidas. Te agradezco mucho tu participación. Creo que se generó un buen ambiente, hubo muchas consultas de diferentes temas del corral de engorda y demás, y yo de mi parte como Fileo, como los vendedores de Procreatin 7 y Safmanan, comercializadores y fabricantes de estos productos, vamos a estar pendientes de cuando se levanten todas este tipo de prohibiciones para viajar y todo, y vamos a tratar de invitar al doctor Raciel a la Perú para que nos acompañe a visitarlos por allá, a ver si te agrada la invitación en el tiempo ya que podamos viajar, a ver cuánto tiempo dura esto, en cuánto tiempo nos vacunan y demás, pero vamos a intentar estar por allá para visitarlos y ver las engordas y demás con el doctor Real. Ojalá podamos hacerlo pronto, aunque se ve difícil, pero lo vamos a intentar hacer, ¿no, Raciel? Ya había platicado yo contigo. La presentación del doctor Raciel la va a tener las personas de Batilana, el ingeniero Néstor Franco, Rudy Cueva y demás. Y dejo la palabra a Néstor o a Rudy para que le den clausura al evento. Gracias, Raciel, qué plática tan interesante te aventaste hoy. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Toño. Gracias, Raciel, muchas gracias. Excelente presentación. Creo que prácticamente nos has actualizado varias cosas que es importante saberla, lo que se viene haciendo de nuevo en el engorde, y cosas que nosotros escuchábamos o sabíamos, pero necesitábamos que alguien nos afiance un poco más sobre el tema. Nuevamente te agradezco mucho, Raciel, por tu tiempo, por el tiempo que te has tomado de manera conjunta con Antonio en elaborar la presentación. Esta presentación estará en nuestro canal de YouTube para las personas que tengan interés en volverlas a repasar. Te agradezco mucho, Antonio, tu apoyo, como siempre. Muy agradecido a Raúl Bizane y, lógicamente, a nuestros amigos que siempre en estas charlas nos acompañan desde México, Camilo Soto y Horacio Garde. Con todos, eso sería todo. Muy amables, a seguir encerraditos en la cuarentena, a cuidarse para poder salir de esta y nuevamente, Dios mediante, más adelante podernos nuevamente ver en trabajo de manera conjunta. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estamos a sus órdenes aquí en México. Muchas gracias.
Hasta luego a todos, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches, saludos desde Colombia, mil gracias. Excelente presentación.